estuve, estuve trabajando y que me pareció que podía ser pertinente para el grupo, para compartir y para, por supuesto, abrir al debate, ¿sí? Así que, bueno, si les parece bien, comenzamos. Sí, Este, en marzo del año, del presente año, de 2023, Francisco, ¿no? Papa del cristianismo católico, líder religioso, cumplió una década, 10 años, ¿sí? De su pontificado, de su ¿listo? papado, ¿no? Sí, ahora sí. Este, y precisamente cuando se cumplen por ahí esos números redondos, 10 años, Lo 15 puedo. años, etcétera, uno empieza a hacer como balances de digamos, de cómo fue el periodo y qué se hizo, qué se trabajó, es decir, pequeños balances de lo que se fue logrando. Obviamente, 10 años no es mucho si lo comparamos con el pontificado de Juan Pablo II, que duró más de 20 años, ¿sí? Pero a la vez, 10 años no es poco, ¿no? Si consideramos que, bueno, obviamente es una persona mayor, una persona que tiene muchísimas responsabilidades y que, bueno, fíjense que el anterior pontífice, Benedicto XVI, no llegó a los 10 años, renunció antes por problemas de salud, por lo que sea, ¿sí? Ustedes saben que hay un debate de por qué renunció, bueno, en fin, sea lo que sea, renunció. Entonces, bueno, 10 años de pontificado no es poco, y entonces es importante a veces hacer balances, ver y demás. Del pontificado de Francisco se puede analizar desde distintas perspectivas. Lo que yo voy a compartir con ustedes es lo que aportó o lo que fue de algún modo significativo para el diálogo interreligioso judeo-cristiano, ¿m? Que este Papa ha hecho algunos avances, no podemos decir que todo fue maravilloso, pero tampoco podemos decir que no haya habido algunos pasos y bueno, me parece que estaría bueno por lo menos hacer un raconto de una especie de lista de las cosas que ha hecho y después, por supuesto, valorarlas, pensar si se podría haber hecho más, menos, etcétera. ¿Mm? La idea es tratar de simplemente hacer una reflexión sobre los caminitos que se fueron haciendo y después entre todos podemos ponderar si nos parece bien, mal, significativo, no, si se pudo haber hecho más o no. ¿Mm? Bien, para eso lo que voy a hacer es mencionar algunos de los aportes, ya sea escritos o de acontecimientos, de hechos que se vivieron durante el pontificado de Francisco. ¿Mm? Entonces, desde el 2013 hasta la fecha. Y entonces después, a partir de ese elenco de actividades, de documentos, etcétera, podemos hacer la valoración correspondiente. Francisco, vale la pena decir algo importante, antes de ser elegido papa, siendo arzobispo de Buenos Aires, con distintas polémicas, ustedes saben, no nos vamos a meter en cuestiones políticas, pero era un arzobispo que facilitó el diálogo interreligioso. Él tenía ya antes de ser papa un pequeño programa por cable que duró un tiempo, ¿no? Las emisiones con Abraham Escorca, un pastor cristiano, y con él, ¿no? Eran un trío que trataban temas, debatían. Muchos de esos videos todavía están cargados en YouTube que se pueden ver. Y a partir de, de ese programa y de otras actividades, ya había fomentado de alguna manera el diálogo judeo-cristiano. El diálogo entre judíos y cristianos, de distintas maneras, como arzobispo de Buenos Aires. Así que cuando llega al pontificado, ya tenía un caminito hecho, ¿sí? A diferencia de otros líderes religiosos u otros obispos que a veces no están empapados en esta cuestión, ¿sí? Francisco, cuando fue elegido papa, ya venía con un entrenamiento, por decir así, un acercamiento de diálogo judeo-cristiano. Cuando un papa es elegido, el primer documento que publica, la primera encíclica, primera exhortación apostólica, lo que sea, el nombre que reciba, el primer documento papal que publica un papa recién elegido es de alguna manera una especie de hoja de ruta, donde
ese papa trata de plasmar los temas más importantes o que considera más importantes a desarrollar durante su pontificado. El primer documento que escribió Francisco, acuérdense, fue elegido en el 2013. El primer documento que se publicó en ese año, 2013, fue un documento titulado Evangelii Gaudium, ¿sí? El gozo del Evangelio. Acuérdense que los documentos eclesiales de la Iglesia Católica, una costumbre que bueno, siempre es así, ponen como título las primeras palabras con las que empieza el documento en latín, ¿sí? Entonces, como este documento empieza, las primeras palabras con las que empieza es el gozo del Evangelio, el gozo del Evangelio en latín es Evangelii Gaudium, entonces ese es el título del documento. O sea, las primeras palabras con las que inicia un documento se hacen el título de ese documento. Bueno, la cuestión es que este documento, el gozo del Evangelio, trata diferentes temas. El tema principal era la cuestión de la evangelización, pero ya en esta encíclica que estamos hablando de que es una hoja de ruta de lo que quiere lograr de alguna manera el Papa durante su pontificado, ya habla del diálogo judeo-cristiano, lo cual nos está diciendo, ¿sí? Nos está diciendo, a buen entendedor, de que ese es un tema que a él le interesa durante su pontificado. No todos, si nosotros analizamos las encíclicas, las primeras encíclicas del Papa Benedicto XVI, del Papa Juan Pablo II, del Papa Pablo VI, etcétera, no en todas, ¿sí? Aunque todos esos papas se hayan ocupado del diálogo judeo-cristiano, el diálogo interreligioso, no en todas, en la primera encíclica ya está el tema, ¿sí? En el caso de Francisco, sí. En la primera encíclica ya aparece el tema, lo cual para él manifiesta ser muy importante. Tiene, al final del documento Evangelii Gaudium, en una serie de párrafos que va desde el 247 al 250, un apartado exclusivo del documento que se titula Las relaciones del cristianismo y el judaísmo. Fíjense que no dice las relaciones del cristianismo y las otras religiones, cristianismo y judaísmo. Después, en otro apartado del documento, más adelante, sí tiene un apartado que dice las relaciones con las otras religiones, pero hay un apartado exclusivo para hablar del judaísmo. ¿Qué nos muestra eso? Evidentemente que ya desde el inicio de su pontificado a Francisco le parecía un tema muy importante la cuestión del diálogo interreligioso judeo-cristiano. Bueno, ese es el primer documento y el primero ya que nos llama la atención en el inicio de su pontificado. Pasado 2 años, en el año 2015, Francisco publica un documento que ustedes lo habrán escuchado nombrar porque se habló mucho, se comentó mucho, dio a polémicas, a debates muy interesantes, que es un documento donde por primera vez un papa se ocupa del tema ecológico, es decir, de la cuestión ecológica y del problema del medio ambiente. ¿Mm? Un momentito, por favor, que quiero atender aquí, ya, un momentito, ya vuelvo, ¿no? Acá estoy, perdón, me estaban golpeando la puerta y quería atender rápido, ya estoy, perdón. Le estaba diciendo, el primer documento de un papa que se ocupa de la cuestión ecológica. Ese documento se titula Laudato Si, ¿sí? Un documento publicado en el 2015. Un documento que dio que hablar porque obviamente que hubo algunas cuestiones del tema ecológico que algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Se generó un debate muy interesante en torno a esta encíclica del año 2015, 2 años, ¿sí? Después de que había sido elegido este papa. Y en esa encíclica, que es la primera de la historia del cristianismo donde un papa se ocupa íntegramente de la cuestión ecológica y del medio ambiente,
tiene un apartado al final donde convoca al diálogo entre las religiones, entre ellas, por supuesto, el judaísmo, y habla de la importancia que las religiones dialoguen y se pongan de acuerdo para fomentar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la creación. Por supuesto que él apela a la cuestión de la creación, la naturaleza, el medio ambiente como creación de Dios, y trata de que las religiones, especialmente el judaísmo y el cristianismo, trabajen esa doctrina que comparten, que es la doctrina de la creación, para que los creyentes judíos y cristianos colaboren entre sí en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la creación, etc. Bueno, en ese documento otra vez se ocupa del diálogo, de alguna manera, en torno a este tema, pero del diálogo judeo-cristiano. Y ese mismo año, ¿no? En el año 2015, cuando se publicó la encíclica Laudato Si, viene un documento de vital importancia y que creo aquí lo hemos tratado, lo hemos hablado con Joel algunas veces aquí en Tucumán y otras veces lo hemos tratado aquí en este grupo, que es el documento que se elaboró por los 60 años de Nostra Aetate, perdón, por los 50 años de Nostra Aetate. ¿Qué es esto? En el año 2015 se cumplían 50 años de la finalización del Concilio Vaticano II. Recuerden ustedes que el Concilio Vaticano II fue entre los años 1962 y 1965. Desde 1965 al 2015 se cumplían 50 años del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue, como ustedes saben, una renovación muy importante dentro del cristianismo católico, y en ese concilio salieron varios documentos escritos en el año 65, y uno de esos documentos es el documento Nostra Aetate, que es un documento donde se refiere al diálogo entre cristianos y judíos. Y ese documento fue muy importante porque significó un giro, un cambio de la mirada que tenía el cristianismo hacia el diálogo con los judíos, etc. Fue muy importante. Bueno, al cumplirse 50 años del Concilio Vaticano II, obviamente se celebraba porque es un acontecimiento importante, una conmemoración importante, pero no de todos los documentos del concilio, de los 16 documentos que salió el concilio en el año 1965, no de todos se hizo un documento especial conmemorativo, pero sí se hizo un documento conmemorativo de Nostra Aetate. Es decir, Francisco permitió la publicación de un documento en el que se recordara los 50 años de Nostra Aetate y en el que se hablara de lo que se había hecho hasta ahora en el diálogo interreligioso judeo-cristiano. Ese documento se titula, lo hemos trabajado varias veces, en algunos puntos al menos en estos encuentros, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ese documento es del año 2015, el mismo año de Laudato Si, el mismo año, cumpliéndose 50 años del Concilio Vaticano II. Ese documento fue muy significativo, muy importante, lamentablemente no siempre trabajado con la profundidad que merece, pero fue muy importante porque no solamente nos recordaba los caminos que se había hecho en los 50 años del concilio, en el diálogo judeo-cristiano, sino que también hablaba de temas muy importantes, como por ejemplo que el cristianismo, ya no iba más en el cristianismo la doctrina del reemplazo, de considerar que el cristianismo reemplazaba al judaísmo, de que la nueva alianza de la que se menciona en el cristianismo venía a, de alguna manera, derogar la antigua alianza. Es decir, toda esa doctrina que a veces se hablaban en la antigüedad de que el cristianismo reemplazaba de alguna manera completamente al judaísmo y que el judaísmo había quedado como algo obsoleto o algo antiguo. Bueno, esas doctrinas en este documento se aclara con mucha claridad y explícitamente que no son aceptadas más por el cristianismo, que no corresponden a lo que enseña el Nuevo Testamento y que por supuesto no se las puede sostener más. Con todo lo que se había avanzado en el diálogo judeo-cristiano, esas doctrinas ya están obsoletas, digamos, aunque en algún momento en el cristianismo pudieron estar vigentes, ya no corrían más, ¿no? Un documento muy interesante, los dones y la llamada de Dios, realmente generó en ámbitos tan conocidos o tan profundizados.
Ustedes recuerden, esto es importante aclarar, que los documentos, sobre todo los que son encíclicas, cartas que escriben los papas, son documentos abiertos al debate, abiertos al diálogo. Es decir, se escriben y se ponen a consideración y no necesariamente uno tiene que estar completamente de acuerdo con todo, uno puede matizar ciertas cosas, o sea, son documentos para que los cristianos inteligentemente y con otros hermanos de otras religiones se pueda debatir, se pueda hablar, ¿sí? Son precisamente provocaciones, por decir así, esos documentos para el diálogo. ¿M? Y lamentablemente a veces no se conocen esos documentos. Fíjense que Laudato Si, que mencionábamos recién el mismo año, fue un documento que no todos lo aceptaron tal cual, como todo lo que decía el documento. Hubo algunos especialistas en el ámbito de la biología, de la ecología, que dijeron, bueno, algunas cosas hay que matizarlas, hay que pensarlas de esta manera. Y el Papa contento de que se genere ese debate, porque la idea del documento es precisamente generar un debate, un intercambio, ¿sí? No es que todo tiene que ser aceptado así y no puede ser de otra manera. Obviamente Laudato Si no era un libro de biología, era una reflexión sobre el problema ecológico. Y los especialistas muchas veces podrán matizar algunas cosas, debatir, estar de acuerdo. Bueno, la importancia de los documentos pontificios son para eso, precisamente para abrirse al diálogo, al debate, para poder dialogar. Muchas veces yo habíamos hablado de un documento que había salido anteriormente con Juan Pablo II sobre las escrituras judías y las escrituras cristianas, y bueno, en algunas cosas no estábamos de acuerdo y debatíamos, que precisamente los documentos son para eso, ¿no? Entonces, estos documentos papales que estoy mencionando trataban de motivar, de alguna manera, de acicatear, de estimular el diálogo entre judíos y cristianos. Este del año 2015 es muy importante. A mí me parece que es uno, después lo podemos hablar con más detalle, es uno de los aportes más significativos de Francisco a los 50 años del concilio, este documento, ¿no? Que por supuesto podemos debatir y algunas cosas habrá que ver si se pueden mejorar, si se pueden ampliar, pero realmente fue un aporte significativo que Francisco haya de alguna manera aceptado la publicación de este documento a los 50 años del concilio. Bien, siguiendo con este recorrido que estamos haciendo, en el año 2018 Francisco saca a la luz y da para el debate un texto bastante breve, pero que también es interesante, que se titula Gaudete et exultate, es decir, alégrense y exulten en el Señor. Esa es la traducción aproximada, es una cita del Nuevo Testamento. Ese documento está referido al tema de el llamado a la santidad, cómo los creyentes cristianos, judíos, estamos llamados a, de alguna manera, tratar de imitar libremente y con nuestras propias acciones, imitar la santidad de Dios. El documento se basaba en un texto del Levítico, del Primer Testamento, de la Torá judía, donde en el libro de Levítico, capítulo 19, dice, sed santos como yo el Señor soy santo. ¿Mm? Sed santo invita, ¿no? Sed santo como yo el Señor soy santo. Y ese texto se repite en una de las cartas del Nuevo Testamento, así tal cual, tomado del libro de Levítico, se repite en unas cartas del Nuevo Testamento. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en el Tanaj judío como en los escritos del Nuevo Testamento cristiano, se habla del llamado a la santidad, de que los creyentes estamos llamados a imitar la santidad de Dios. Obviamente nunca vamos a ser, nunca jamás, santos como lo es el Señor, pero sí llamados a imitar esa santidad en nuestras acciones, en nuestro tratar, ¿sí? Libremente, haciendo uso de nuestra libertad y por supuesto con la gracia del Señor, de imitar la santidad que Dios tiene. Bueno, ese llamado a la santidad está tratado en este documentito muy interesante, ¿no? Un documentito más bien de orden espiritual, pero muy interesante. Y allí se ve la cercanía entre judíos y cristianos. Tanto judíos como cristianos, los creyentes del judaísmo y del cristianismo, están llamados a imitar la santidad de Dios. Entonces, Francisco medita o reflexiona sobre qué significa tratar de imitar la santidad de Dios. Y es muy interesante porque se dice y se habló cuando se publicó este documento que de alguna manera lo podía leer tranquilamente un cristiano, estamos hablando en general, no cristiano católico, cristiano en general, y lo podía leer un judío y tranquilamente podía sacar cosas muy provechosas, porque en realidad
en ambas religiones, en el cristianismo y el judaísmo, el llamado a la santidad es un elemento propio de la espiritualidad, de la vida espiritual del creyente, ya sea judío o cristiano. ¿Mm? Un documentito bien interesante para la reflexión, para el debate, etc. ¿No? Creo que de alguna manera, sin ser un aporte tan significativo como había sido el documento del año 2015, también es un documento que llama y que por lo menos puede abrir al diálogo entre judíos y cristianos, este del año 2018. Bien, en el año 2019, Francisco autoriza la publicación de un documento también, uno de los más importantes, diría yo, para el diálogo judeo-cristiano, junto con el del año 2015, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la comisión de la Santa Sede que está conformada por biblistas de distintos países y que tratan temas referidos a la Biblia. Ese documento del año 2019 se titula ¿Qué es el hombre? ¿Sí? ¿Qué es el hombre? Y el subtítulo dice Un itinerario de antropología bíblica. ¿Mm? Es un precioso documento en el cual, un texto muy lindo, muy jugoso, muy interesante en cuanto a las temáticas, en el cual se va haciendo un recorrido por textos de el Tanaj, de nuestro Antiguo Testamento o Primer Testamento, y textos del Nuevo Testamento que nos manifiestan cuál es la visión del ser humano, la visión de la persona humana que la Biblia nos transmite, ¿sí? El ser humano creado a imagen de Dios, que tiene una dignidad especial, que es un ser libre, ¿sí? Y que tiene que hacer uso de esa libertad para comportarse de acuerdo a lo que Dios quiere o rebelarse, ¿no? De la libertad, ¿no? Cada uno elige qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Aceptar la voluntad de Dios o rebelarse con respecto a esa voluntad, en fin, todos los aspectos de la persona humana, su inteligencia, su libertad, su fragilidad, el ser criatura de Dios, el estar creado a imagen y semejanza. Toda una reflexión muy interesante el documento de textos, muchos textos del Antiguo Testamento y muchos del Nuevo Testamento. Bueno, con esto Francisco lo que intentaba era que frente a las imágenes distorsionadas que a veces se brindan al margen de las religiones, en la sociedad, de lo que es el ser humano, de cuándo una persona realmente tiene dignidad o no, o se pone en duda fuera de cuándo una persona es digna o no, etcétera, mostrar que la imagen judeo-cristiana o que las enseñanzas judeo-cristianas sobre el ser humano son muy profundas. Eso es lo que quería de alguna manera con este documento, ¿sí? Y que esas enseñanzas sobre la persona humana pueden ser muy valiosas para la sociedad contemporánea en la que muchas veces a las personas se las descarta, se las humilla, no se respeta su dignidad, etcétera, etcétera. Eso era lo que pretendía el documento. Pero la verdad que salió un documento muy jugoso, muy sustancioso para dialogar entre judíos y cristianos, porque ahí vemos en este documento claramente que las enseñanzas del Tanaj judío, de los escritos del Tanaj judío y las enseñanzas del Nuevo Testamento dan para un diálogo profundo, al menos en este tema que es la vida humana y el comportamiento en la vida humana, la moral, la ética, etc. ¿No? Un documento muy interesante, ¿qué es el hombre? Fíjense que el título ¿Qué es el hombre? Es del Salmo 8, ¿sí? Si ustedes recuerdan el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo 8. Bueno, el título precisamente es de ese salmo, el Salmo 8 del Salterio del Antiguo Testamento, del Tanajud, ¿sí? Un documento muy rico y muy interesante, ¿no? Que Francisco motivó a su publicación. Y en ese año también, decíamos, este documento salió en el año 2019, perdón, 2018 el anterior, 2019 este documento. En ese mismo año 2019, Francisco dio a conocer, ¿sí? Lo habrán visto a través de los medios y demás, un proyecto que él tenía ya desde hacía tiempo sobre el tema de la educación, que se titulaba o se conoció como el Pacto Educativo Global. Y en muchas escuelas de acá de Tucumán, confesionales, lo estamos trabajando. Es la idea de que la educación es algo tan importante a nivel mundial, no importa en qué país estemos, no importa en qué cultura estemos, todos vamos a estar de acuerdo que la educación es un valor fundamental, es un bien fundamental. Entonces Francisco razona de esta manera, bueno, si todos estamos de acuerdo, judíos, cristianos, ateos, no creyentes, etcétera, de que la educación
es un bien fundamental de la sociedad, bueno, hagamos un pacto, una especie de acuerdo entre todos de defender en los lugares donde estemos realmente profunda para las nuevas generaciones. Bueno, en ese pacto educativo, que fue una iniciativa muy interesante de Francisco del año 2019, por supuesto, uno de los temas es el diálogo interreligioso, o sea, educar y ya desde muy pequeños a los niños, a los jóvenes, etcétera, educarlos abiertos al diálogo interreligioso. Y obviamente hay un párrafo muy interesante cuando habla del pacto educativo global del diálogo entre judíos y cristianos. ¿Sí? Fue muy interesante. Lamentablemente ese pacto educativo o ese proyecto de Francisco salió a fines del 2019 y después vino la pandemia. Y la pandemia fue como que de algún modo ocupó toda la atención y no se le dio quizá la suficiente importancia a esto del pacto educativo, que era un proyecto muy interesante que lanzaba Francisco ahí a fines del 2019, pero después, ahora que ya pasó el problema de la pandemia, en muchas escuelas lo están retomando, es un tema bien interesante, ¿no? Y también en ese tema educativo está la cuestión del diálogo interreligioso. O sea, fíjense que siempre Francisco va tratando en su pontificado distintos temas, el tema ecológico, el tema de la educación, el tema de el cuidado del planeta, etcétera, y en todos los temas siempre mete algo, ¿sí? Que a él le parece importante del diálogo judeo-cristiano, del diálogo entre judíos y cristianos. Bien, ya termino con esta cosa, perdón si estoy siendo demasiado extenso, pero es para que veamos los distintos aportes de Francisco. En el año 2020, en la pandemia, saca un documento que ya tenía prácticamente escrito, lo termina de darle forma durante la pandemia y publica un documento que ha mucha repercusión y se ha hablado muy italiano, significa, ¿no se está escuchando? Perdón. Hola, hola, ¿se escucha? Y ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Sí se escucha, Pablo. ¿Estamos? Ah, bien, bien, bien. Bien, perdón. En el año 2020 decía, sale a la luz un documento llamado Fratelli Tutti. Fratelli Tutti este es un documento que no está en latín, el título, decíamos que todo está en latín, está en italiano directamente, que quiere decir hermanos todos, ¿sí? Y es una oración de San Francisco de Asís, santo del siglo XIII, San Francisco de Asís, contemporáneo a Santo Domingo. En ese en una oración que había escrito San Francisco de Asís, hablaba de que todos somos hermanos, seamos hermanos todos, ¿no? Entonces, fratelli tutti. Bueno, el documento del año 2020, otro documento que da para la charla, para el debate, en algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, es un documento muy interesante. En ese Fratelli Tutti, el subtítulo es sobre la fraternidad y la amistad social, ¿sí? La fraternidad y la amistad social. ¿Qué tema, no? Muy interesante. Cuando lo presentaron el documento, ¿sí? Recuerdo que uno de los presentadores decía, fíjense que el lema de la Revolución Francesa en el siglo XVIII fue libertad, ¿sí? Igualdad y fraternidad. Dice, bien, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días ha dado mucha atención a la igualdad, mucha atención a la libertad, pero no siempre se le ha dado la misma atención a la fraternidad, al ser hermanos, el hermanos todos. Bueno, lo que intenta recuperar este documento es cómo las grandes religiones como el judaísmo y el cristianismo aportan elementos muy importantes para la fraternidad. ¿Mm? Bueno, este documento es bellísimo, como les he dicho, a muchas cosas que aparecen en el documento son para debatirlas, podemos estar de acuerdo o no, pero es bien interesante el tema, la temática, la fraternidad y la amistad social. En este documento, ¿sí? Al final hay un apartado muy interesante sobre cómo las religiones, ¿no? Deberían trabajar para fomentar la fraternidad y la hermandad entre todas las personas. Y por supuesto hay una especial mención del judaísmo y el cristianismo. Además, en el desarrollo del documento, hay una serie de reflexiones, sobre todo en el capítulo 2 de distintos textos del Tanaj, del Antiguo Testamento, que hablan sobre la fraternidad y distintos textos del Nuevo Testamento que hablan sobre la fraternidad.
¿no? Entonces, es muy interesante porque te hace ver cómo judíos y cristianos en sus escritos sagrados, han tratado el tema de la fraternidad y de una manera muy rica, muy profunda. ¿Mm? Bien, en esta cuestión, en este documento, entonces también el diálogo judeo-cristiano es protagonista, está presente, ¿sí? Este entonces es un documento del año 2020. Y para terminar este recorrido, voy a hacer mención a dos acontecimientos que tuvieron lugar después de la pandemia, que me parecen significativos. Uno fue en el año 2021, septiembre del 2021, Francisco viajó en un viaje. Ustedes saben que los pontífices viajan a distintos países, hacen visitas pastorales, a veces son bien recibidos, otras veces no, es decir, depende del país a donde vayan. Bueno, hizo una visita, Francisco, a Eslovaquia, ¿sí? Eslovaquia, un país de Europa del Este, y allí Francisco se reunió con una comunidad judía bastante importante en una plaza pública, hicieron una celebración interreligiosa y tuvo un encuentro con la comunidad judía de Eslovaquia. ¿Sí? Fue un encuentro muy interesante, ¿sí? Salió en los medios de comunicación, quizá no lo tienen presente, fue exactamente el 13 de septiembre del 2021. Me parece que fue un gesto muy interesante, porque era el Papa rodeado de una grandísima comunidad judía, bastante numerosa, las imágenes que uno veía en los medios de comunicación, y un encuentro que fue realmente muy enriquecedor, ¿no? Muy interesante. Allí Francisco se refirió a la cercanía que hay entre judíos y cristianos, la importancia de seguir dialogando, seguir caminando, que desde el Concilio Vaticano II, que hablábamos recién, hasta la fecha se habían dado pasos importantes. Bueno, fue un mensaje muy interesante y era muy rico ver cómo una comunidad judía estaba escuchando a un líder religioso cristiano, ¿sí? Que le estaba hablando y le estaba dirigiendo la palabra. Muy interesante gesto, por lo menos una cuestión de un encuentro que fue un gesto muy significativo, ¿sí? Y por último, el otro acontecimiento que quiero mencionar de estos 10 años de pontificado fue en noviembre del año pasado, noviembre del 2022. Francisco recibió en el Vaticano una delegación del Congreso Judío Mundial, ¿sí? Una delegación bastante numerosa, y juntos hicieron una reunión y después una celebración que fue muy significativa también entre los miembros de este Congreso Judío Mundial y el Papa Francisco, ¿sí? Allí el Papa fue justo el momento, si ustedes recuerdan, que estaba como muy presente el problema entre Ucrania y Rusia, esta guerra, ¿sí? Entre Ucrania y Rusia. Entonces, en ese congreso, que fue muy lindo, muy fraterno, hubo imágenes muy interesantes que salieron en los medios, el Papa le pidió como un poco así, diciéndole a los líderes judíos, ayúdenme a mí y ayudémonos a ver si podemos hacer algo para evitar esta guerra, si podemos hacer algo, o sea, como un pedido así, pero fraterno, ¿no? No de decir, yo digo tal cosa, sino pidiendo, bueno, ayúdenme, solo soy impotente frente a esta situación, ayúdenme a ver si juntos, ¿sí? Y uniendo fuerzas podemos por lo menos morigerar los efectos de esta guerra sangrienta, etcétera. Fue un llamado muy interesante y muy fraterno, un gesto muy interesante en aquel noviembre del 2022. Bien, cuando llegamos a marzo del 2023, o sea, marzo de este año, que se cumplían los 10 años, Francisco recibió muchos saludos de líderes religiosos, ¿sí? De líderes musulmanes, y también de líderes judíos, ¿sí? En internet uno puede encontrar distintos saludos que distintas organizaciones judías de distintas partes del mundo que le hicieron llegar, lo cual esto es significativo porque se supone que, bueno, son 10 años de pontificado de Francisco, que es el papa del cristianismo, del cristianismo católico, y sin embargo otros, ¿sí? Líderes, pastores evangélicos, obispos anglicanos y ortodoxos, rabinos judíos, líderes musulmanes, le hicieron llegar un saludo al Papa por los 10 años, por lo que significa su presencia, su pastoreo, etcétera, etcétera. Lo cual muestra, bueno, que hay un clima interesante el que generó Francisco con respecto al diálogo interreligioso. Bueno, ya marzo de 2023, después los meses que restan, hubo algunas otras cosas, pero no quiero extenderme más. Moraleja, o al menos algunas consideraciones de esto que estamos diciendo.
Del 2013 entonces hasta el 2023, yo creo que Francisco ha hecho pasitos importantes, algunos más importantes, otros pequeños, pero que no dejan de sumar. Obviamente que falta mucho, ¿sí? Falta mucho, no es que está absolutamente todo acabado y terminado y perfecto en el diálogo judeo-cristiano, sobre todo en el diálogo teológico judeo-cristiano, pero me parece que estos 10 años de Francisco fueron aportes significativos que lo que hay que hacer es valorarlos y por supuesto tratar de ampliarlos, porque obviamente falta mucho, no se terminó en este camino de diálogo judeo-cristiano, y creo que en los escritos que se fueron publicando, algunos fueron más del gesto, de tener presente, pero otros fueron documentos bien medulares, como el del año 2015 y el del año 2019 sobre la antropología y sobre el ser humano en la religión judía y cristiana, y esos documentos todavía están, después de estos 10 años, para ser profundizados y para ser ampliados. Es decir, yo creo que primero hay que conocerlos bien, esos dos documentos, el de 2015, los dones y la llamada de Dios son irrevocables, y el del 2019, ¿qué es el hombre? Conocerlos más profundamente, y creo que a partir de esos documentos que tienen algunas cosas, sus debilidades, por decir así, tratar de avanzar y seguir caminando, ¿sí? No está todo dicho, me parece que hay mucho por avanzar, pero son dos documentos que merecen la pena ser más reflexionados, más profundizados y usarlos como una especie de trampolín para seguir avanzando, para seguir caminando. ¿Mm? Así que bueno, esa es la consideración que creo ameritan estos 10 años de Francisco. Este, eh, y que me parece que fueron aportes que sumaron a lo que ya habían hecho Pablo VI, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. No lo menciono Juan Pablo I, no porque no lo tenga presente, sino porque su pontificado fue de 33 días, el de Juan Pablo I, así que no tenemos nada acerca de lo que él pensaba del diálogo judeo-cristiano. Pero sí, desde Juan XXIII, que es el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, creo que fueron cada uno a su manera aportando algunos granitos de arena, ¿sí? En este camino del diálogo entre judíos y cristianos. Bueno, no hablo más, me callo ahora sí para que podamos abrir a las consideraciones, las ponderaciones, las observaciones que se puedan hacer a lo que hemos compartido. ¿Mm? Bueno, antes de que alguien pida la palabra, me permito yo, Pablo, agradecerte por una exposición clara, concisa, que nos sirve para ubicarnos mentalmente en qué es lo que ha hecho, entre otras muchas cosas, muchos gestos, pero los hitos más significativos de lo que ha hecho este Papa en particular para contribuir al diálogo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, me gustaría coordinar ahora un poquito una conversación grupal, porque esto que nos has contado merece una reacción y comentarios, pero no sé quién quiere tomar la palabra. Mira, Marcelo, Pablo, Sí, sí. estaba leyendo el Salmo 8, lo que mencionaste, Pablo, y he leído algo muy interesante con respecto a la dignidad del hombre. El Salmo dice, parte del Salmo dice, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho, que es lo que más me importa, más me ha impactado, digo, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. O sea, la importancia que le ha dado al hombre Dios en la creación, ¿no? Me pareció muy interesante. Sí, esa es la
temática central de este documento del año 2019, ¿no? Que fíjense, es un documento que tiene casi 400 páginas, ¿no? Es un documento bastante voluminoso, pero muy enriquecedor, al menos así me pareció, ¿no? Por la cantidad, así como este texto que acabas de leer, Jorge, muchísimos otros que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, donde se manifiesta la enseñanza tanto judía como cristiana de la dignidad que tiene la persona humana como criatura de Dios, ¿no? Es un documento, me parece, muy, muy enriquecedor, ¿no? Y que realmente en la actualidad esa dignidad del hombre está muy pisoteada, digamos, ¿no? ¿Puedo? Lo que me surge a mí es cuando me enseñaban esta parte de los salmos, que Dios cuando crea al mundo, digamos, decía el verbo hágase, 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 divídase la tierra, hágase el mar, hágase el cielo, pero cuando habla del hombre dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. O sea que es como su criatura predilecta, ¿no? Y también lo pone como amo y señor para administrar toda la creación. Sí. Incluso hay una lectura posible del libro de Génesis que yo he leído en un traductor, comentarista y autor contemporáneo argentino, el, el doctor Daniel Kolodenko, que tradujo Génesis, Bereshit, y él plantea que si mal no recuerdo, que la creación del ser humano inicial fue para cuidar la creación, para cuidar el jardín del Edén. Y la verdad que encontrar en el Tanaj esta reflexión eh, cuando yo pienso en el documento pontificio de convocarnos a cuidar juntos la creación, hay ahí un retorno también a esa lectura, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? Sí, en Laudato Si, que es el documento del 2015 sobre el tema del cuidado del medio ambiente, obviamente que lo que Francisco encuentra como punto común entre judíos y cristianos es que para ambos, para el creyente judío como para el creyente cristiano, la creación es obra de Dios, ¿no? O sea, la doctrina de la creación es importantísima y el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como esa doctrina es común, es como que de alguna manera, dice Francisco, nos sentimos de la misma manera interpelados por el cuidado de la creación que Dios nos ha regalado, nos ha dado, ¿no? Así que obviamente que hay una referencia muy, muy explícita a la doctrina de la creación que compartimos basándonos en el libro del Génesis, ¿no? Que tanto judíos como cristianos leemos y meditamos. Joel, Sí, bueno, que también quería decir algunas cositas. De, cuando Dios dice que hizo al hombre menos que los ángeles, con todo tiene una característica que es más que los ángeles, que tienen libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. Y en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios, en que tenemos libre albedrío. Esto ya lo vimos con Pablo hace muchísimos años. Este, eh,
con respecto a la creación, hay acciones de que evidentemente nuestras acciones destruyen la creación. Si Dios nos puso en el jardín del Edén para que lo cuidemos, y pecamos, entonces el jardín del Edén ya no puede soportar un nivel de impureza tan grande, que es decir, que hay pecado y el hombre es expulsado del jardín del Edén. Porque es expulsado. De acuerdo a la cábala judía, algún día tendremos que volver al jardín del Edén, pero eso hay que purificarse. El jardín es para nosotros, pero con ciertas condiciones. Hay cosas que el jardín de Edén nos vomita, nos escupe. También se dice lo mismo con respecto a la tierra de Israel. Si se peca demasiado, la tierra no nos soporta. Bueno, hasta acá no quiero entrar más de cualquier manera, Pablo, muchísimas gracias, brillante como siempre, muy clarito, y bueno, tenemos para reflexionar y seguir aprendiendo de vos, ¿no? Espero que nos veamos más seguido en este foro. Porque vos tenés mucho para transmitir, mucho para enseñarnos, ¿no? Y sabe hacer. Y sabe hacer, exactamente. Así que, bueno, por acá, hasta acá nomás, que escuchemos a los demás hermanos y hermanas. Yo quiero simplemente ratificar completamente lo que dijiste, Pablito, en el gran aporte que hizo Papa en las relaciones judeo-cristianas, que lo viene haciendo, como lo expusiste, desde antes desde que es Papa, a donde no solo tenía el programa con Escorca y con el pastor, sino que tenía otro programa con Escorca solo, y recibió como capo tutti de la Iglesia Argentina los libros de Joel, e hizo el primer libro, e hizo un aporte sin decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero muy interesante al respecto. Y recuerdo que dentro del primer año de su papado, invitó a una delegación judía, de dirigentes judíos de Argentina, en la cual con Joel y yo tuvimos el honor de participar en el Vaticano, ¿no? Fuimos muy bien recibidos. Indudablemente fue un aporte muy grande, indudablemente ese aporte se ve reflejado en la situación, en las relaciones judeo-cristianas de hoy. No nos olvidemos que del cristianismo a la fecha, del nacimiento del cristianismo a la fecha, tenemos 2000 años, y la relación judeo-cristiana durante esos 2000 años, y 2000 años, digamos que bastante duros. Y lo que se está reflejando en los últimos años es un avance muy importante, ¿no? Bueno, que no digo que nace con el Papa Francisco. Creo que viene de Notre Dame, creo que viene Juan 23 con un avance importante, pero lo que hizo este Papa en ese aspecto fue importante, ¿no? Digamos que para el tema nuestro, para el tema de Joel, no se te juegue y te dice, che, tenés razón en absoluto, ni creo que se haya sentado a estudiarlo en profundidad. Sí dijo que un tema regado. Y dio después una nueva pista al recibirlo a Joel nuevamente en una recepción privada hace 2 años, 3 años. No, 4, 5 ya. La última. Y en el 19. ¿Sí?
Mira, bueno, ratifico completamente lo que dije. Bueno, después charlamos, seguimos charlando en todo caso. ¿Alguna otra opinión? Teresita, ¿quieres aportar algo? Porque antes me parece que escribiste dando las gracias, algo así. ¿Quieres tal vez hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, aparte de darle las gracias a Pablo, que excelente como siempre, me encanta ver que tenemos a Francisco con un arco iris de inquietudes. Me encanta ver cómo va acercándose a todas esas inquietudes, entre ellos a la relación judeo-cristiana, y también que hace poco Pablo pude confirmar y decir a esa reunión que tuvo con toda la juventud variada, con las distintas clases de juventud que se está viviendo en este momento. Muy inteligente como lo hizo. Me gustaría, Pablo, si podés hablar un poquito sobre ese encuentro con los jóvenes, que me pareció tan de actualidad y tan importante. Por ahora nada más y gracias a todos por compartir esto tan bello. Sí, solamente dos cositas, con el tema de los encuentros para la juventud. El que inició las jornadas mundiales de la juventud fue Juan Pablo II, ¿sí? Pero motivado por un argentino que fue, eh, eh, se me fue ahora el nombre, que era Pironio, Eduardo Pironio, no me salía el nombre, Eduardo Pironio. Eduardo Pironio fue obispo de Mar del Plata y después fue a la Santa Sede a colaborar en una organización de ahí del Vaticano. Y entonces él es el que fomentó las jornadas mundiales de la juventud, los encuentros digamos, juveniles masivos para reflexión, meditación, todo, y que los papas fueron participando. Bueno, eso lo inició Juan Pablo II, lo continuó Benedicto XVI, y ahora se va a celebrar en Portugal, ¿sí? La Jornada Mundial de la Juventud, ahora a inicios de agosto, ¿no? O sea, lo que está comentando Teresita va a suceder ahora a inicios de agosto, la Jornada Mundial de la Juventud de este año, del año 2023, es cada vez que se hace la jornada se hace en distintos lugares del mundo. Bueno, esta vez va a ser en Portugal, ¿no? Ahora en agosto del 2023. Y realmente es muy interesante, bueno, cada año fueron sumándose distintas delegaciones, grupos, etcétera, que fueron participando, y ahora, bueno, va a ser una participación así bastante de distintos países y a la vez jóvenes no solamente cristianos, católicos, sino jóvenes con intereses en cuanto a las creencias religiosas, o sea, cada vez se fueron haciendo más participativas y participan gente a veces que no es ni católica, que es no católica, que es judía, que es de otras confesiones, o sea que es muy interesante. Ahora está de Portugal, que por lo menos se viene planteando muy interesante, va a ir una delegación de Argentina, de aquí de Argentina va a viajar a Portugal, también me enteré hace poco que de Uruguay, yo tengo una hermana que vive en Uruguay, también de Uruguay va a ir un grupo de personas allí a Portugal, de jóvenes, o sea, va a ser una jornada bien interesante. Es para un poco de algún modo seguirla. En los medios va a salir sin duda ahora en agosto. Me parece que son eventos interesantes, por lo menos para motivar a los jóvenes a este, eh, eh, no solamente a las creencias, apuesten por principios y valores morales que son los que se intentan de alguna manera difundir en esos encuentros, ¿no? Así que bueno, son eventos interesantes, ¿no? Realmente. Pablito, ¿de Argentina hay alguna delegación? Sí, sí, de Argentina, como les decía, de Argentina, de Uruguay,
algunos países, creo que de Chile también, si no me equivoco, en esto no estoy absolutamente seguro, pero de algunos países así de sudamericanos van a ir, de Brasil sin duda, ¿no? por el idioma, de alguna manera. Entonces, van a ir así grupos de distintos países a participar. Sé que de acá, de Argentina van, y me parece que de Tucumán también. De Tucumán es un grupito chiquito, ¿sí? De unos jóvenes que van a participar también, me parece, ¿no? Así que interesante, ¿no? Como para seguir ese evento. Bien, bien. Gracias. Bueno, yo les pido disculpas, como les había dicho, a las 8 tengo ya en breve una reunión laboral, ¿sí? Te Y ya pregunto, son las 8. ¿Eh? Pablo, ¿tienes 2 minutos como Sí, para conducir un breve rezo de cierre para todos sí, nosotros, judíos y sí. cristianos, juntos? Sí, si les parece bien, hay una oración interreligiosa que está en el documento Fratelli Tutti, ese que les comentaba del año 2020, sobre la fraternidad, sobre el tema de la fraternidad, y hay una oración al final del documento, muy interesante, la hemos compartido en algunos, acá en unos colegios de acá de Tucumán con los chicos, una oración que es al Señor, pero sí, sin invocar algún credo en particular, sino que la puede rezar personas de todos los credos y de alguna manera ponerse en la presencia del Señor, ¿no? Es una linda oración que elaboró Francisco y que la puso al final del documento para compartir el que quiera compartir. Así que bueno, me parece que estaría bueno, si te parece, Marcelo, compartir esa oración, ¿sí? Sí. Entonces, del documento Fratelli Tutti de Francisco del año 2020, ¿no? Y dice así: oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraterno, de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien, la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, proyectos comunes en el camino de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Pablo. Muchas gracias, Gracias por lo muchas gracias. compartido. Nos Gracias, vemos. Pablo. No, gracias a vos. Chao. Hasta pronto.